Listo, muchachos. Entonces, en el día de hoy vamos a ver lo que es ética. En la clase de ética, perdón, vamos a ver lo que es el sentido crítico. En la anterior clase les había comentado, pues les propuse unos temas, pero estaba hablando con el profesor Jorge Romero. Ahí dice que ellos ya habían planteado una metodología, habían planteado un plan de estudios, y voy a tratar de seguir la guía que había dejado el profesor Jorge. De todas formas, uno de los temas que yo les había propuesto de proyecto de vida, que era aprender a manejar la frustración, voy a tratar de dárselas, no sé si al final de la unidad, para que por lo menos si ya están viendo pues ética conmigo, por lo menos la temática que les estoy dando no solo les sirva para pasar una materia, sino también para que puedan aplicarlo a la vida diaria. ¿Listo? Pero por el momento vamos a elegir con la metodología del profesor Jorge Romero. Les daré sentido crítico, dignidad, los aspectos de los líderes sociales, vamos a estudiar a los líderes sociales, y el proyecto de vida enfocado en el manejo de la frustración. Entonces, en primer lugar les voy a explicar, chicos, lo que es sentido crítico, pensamiento crítico. Vemos aquí que como definición principal dice que el pensamiento crítico es una habilidad, capacidad que poseemos las personas en mayor o menor grado, según lo hayamos desarrollado. También se puede considerar como una actitud o un método por el cual cuestionamos o sometemos a un proceso riguroso de análisis, de evaluación, la información, o también llamadas verdades que nos presenta nuestro entorno. ¿Listo? Podríamos decir aquí, chicos, que el pensamiento crítico, en primer lugar, es un tipo de pensamiento complejo. ¿Listo? Ese tipo de pensamiento requiere procesos de análisis. Tenemos que analizar la información que nos llega, lo que nos dicen los demás, tendemos a evaluarla, y cuyo propósito al final consiste en reconocer aquello que es justo y verdadero. ¿Listo? En otras palabras, se trata al fin y al cabo de poder darle una solución o llevar correctamente nuestras ideas, dependiendo de las ideas que también nos digan los demás. Entonces, antes de iniciar completamente con las características, vamos a ver aquí una viñeta. Voy a ver si se mira bien. Listo. Elegí esta viñeta, no sé si muchos conocerán a Mafalda. Igual es una caricatura que les recomiendo leerla porque habla mucho sobre la situación actual, no solo del país, de donde ella es originaria, de Argentina, sino que habla de la situación mundial. ¿Listo? Entonces miramos aquí como ejemplo. Aquí intervienen tres personajes. Interviene Mafalda, interviene este chico que está hablando en la primera viñeta, que se llama Felipe, y por último interviene otro personaje que se llama Manolito. Los que ya han leído Mafalda pues han de estar ya familiarizados con las características de cada personaje, pero igual les voy a explicar ahora para que entiendan exactamente en qué consiste el pensamiento crítico. Entonces, en la primera escena, el personaje Felipe dice que, o reflexiona, ese es un pensamiento crítico, una reflexión. Él dice que se le debe dar mayor valor a la cultura que al dinero. ¿Listo? Él está pensando, él está analizando la situación de su país, o está analizando la situación del mundo. Eso todavía pues no se lo especifica ahí, pero está llegando a la conclusión de que a la cultura se le debe dar mayor importancia. Él está pensando, él está analizando críticamente la situación que él está llevando en su contexto diario. Entonces interviene Mafalda y le dice que si no son ingenuas sus ideas, ¿ya? El personaje Mafalda le propone también que reflexione acerca de lo que está diciendo. Esta reflexión también es un pensamiento crítico por parte de Mafalda. Ella escucha las ideas de Felipe y también saca una conclusión con respecto a eso. A ella le parece que las ideas de él son un poco ingenuas, por eso ella le dice a él que piense pues si no son ingenuas o si son ingenuas. ¿Listo? Y ahora miramos en la última viñeta al personaje Manolito,
que también interviene en esa charla, él también expone su pensamiento crítico y les dice a ellos que no son ingenuos y no son peligrosas. Entonces, para poder analizar un poco por qué Manolito le dice eso a Mafalda, pasemos aquí a la tercera presentación, la tercera diapositiva, para analizar los rasgos de cada uno. Como les decía, el personaje principal, Mafalda, es un personaje con actitud crítica ante la vida. Su curiosidad, es una persona muy curiosa, y su visión del mundo y consistencia existencial son más amplias de las que casi todos los seres humanos. Miramos en el último párrafo a Felipe. Como les comentaba, él representa pues una persona entregada al conocimiento más que a lo material. Por eso decía que mejor, que se le debe dar mayor prioridad a la cultura. Y miramos a Manolito. Aquí esto es clave para entender el propósito de la viñeta, el objetivo de la viñeta, la información principal. Manolito, miramos que es la representación de un personaje capitalista, materialista, y él es preocupado solamente por el dinero. Sueña con tener una gran cadena de supermercados y ser muy rico, como los Rockefeller. Si bien su desempeño en la escuela es pobre en muchos aspectos, en cuestión de las matemáticas y el dinero no falla. Entonces miramos, chicos, aquí por qué el personaje Manolito dice que esas ideas son ingenuas, no son solo ingenuas, sino son peligrosas. Porque, en primer lugar, como miramos, Manolito le interesa más el aspecto material, ¿cierto? Entonces él piensa, bueno, si se le da mayor a la cultura que al dinero, él por su forma de vida, pues le va a ir mal a futuro, ¿ya? Le va a ir mal, a él no le conviene que la gente piense que se le debe dar mayor prioridad a la cultura, sino que él, por obvias razones, por tener esa mentalidad capitalista y enfocada en adquirir mayores bienes materiales, dice que esas ideas no son ingenuas, sino son peligrosas, porque obviamente no le conviene. ¿Listo? En esta otra viñeta, me miro si está bien en la presentación, ¿listo? Aquí Mafalda piensa acerca de su proyecto de vida. Por ejemplo, a ella, según miramos aquí en la viñeta, dice que le gustaría, pues uno infiere, ¿no? Que le gustaría poder estudiar idiomas, le gustaría prepararse para trabajar después como intérprete o traductor en las Naciones Unidas. Chicos, recordemos que las Naciones Unidas es una organización creada o enfocada más para velar la paz y seguridad de las naciones. Pero siempre en este tipo de reuniones a veces llega a ser difícil un entendimiento entre los países, porque hay muchas disputas entre sus líderes. Entonces miramos que su pensamiento crítico, el pensamiento crítico de Mafalda, además de pensar en su proyecto de vida, de estudiar inglés, ruso, ella ya se adelanta a lo que podría pasar si está trabajando ahí, si ya estando adulta trabaja en las Naciones Unidas, y se imagina a los líderes de los países discutiendo. Entonces analiza la situación, también pone en funcionamiento su pensamiento crítico y concluye con decir que además de estudiar idiomas, sería conveniente estudiar judo, que es un arte marcial, ¿sí? Como que anticipando a esa situación. Entonces, chicos, podríamos decir aquí que el pensamiento crítico, en resumen, se trata de un pensamiento que es de tipo racional, que es un pensamiento que te lleva a la reflexión y que también es autodirigido. Es decir, que uno organiza las ideas, uno ve por dónde las va a llevar. Y eso, el pensamiento racional, reflexivo y autodirigido, como les comento, se da ante la resolución de un problema o ante la aceptación o no aceptación de una idea que nos llegue desde otras personas. Es decir, que su principal función no es tanto generar ideas, sino analizarlas, evaluarlas desde una perspectiva crítica y también generar respuestas de una forma clara y también respetando las ideas de los demás. Por eso mirábamos pues que Mafalda se anticipaba a la situación de acuerdo a las ideas que ella pensaba con respecto al futuro, o en el caso de la primera viñeta, se podría decir que Mafalda también se anticipaba a lo que, Manolito se anticipaba a lo que su amiguito Felipe decía, ¿listo?
Entonces, entre las características del pensamiento crítico, vamos a ver aquí cuáles son las más importantes. Miramos que está la mente abierta, el coraje intelectual, la agudeza, la autorregulación, el cuestionamiento permanente, el control emotivo, la valoración justa. Listo. Muchachos, los que apenas llegaron, los que llegaron un poquito tarde, por favor, en el chat del grupo, escribirme su nombre completo, porfa, para tener el registro de asistencia. Igual los que aún apenas llegan, les comento lo que le comentaba a los otros compañeros. En el día de hoy vamos a ver el tema del pensamiento crítico y posteriormente en toda la temática vamos a ver lo que es la dignidad, vamos a hablar sobre los líderes sociales y al final vamos a concluir con un proyecto de vida enfocado en el manejo de la frustración. ¿Listo? Entonces el día de hoy que estamos mirando el pensamiento crítico, vamos en las características, expliqué unas viñetas para que entendieran mejor lo que es el pensamiento crítico. Igual chicos, estas diapositivas ya las subí en el tablón de clases, estas las pueden ver ahí y también subí un videito pues que les va a ayudar a responder las preguntas que al final les voy a hacer. Son 3 preguntas sencillas muchachos, yo creo que no les va a llevar más de 10 minutos hacerla. Son muy sencillas relacionadas con que me digan qué es el pensamiento crítico, si es importante y que me den un ejemplo. De todas formas, al final ya vamos a verla, pues ya las voy a explicar con más detalle. Entonces, a ver. Estamos en las características del pensamiento crítico. Vamos a ver aquí como en rasgos generales, porque igual más adelante en las diapositivas está explicado más a fondo para que ustedes los lean. Igual en este momento pues no les voy a hacer leer porque de todas formas creo que se nos va mucho tiempo leyendo. Yo quiero más, o sea, mi propósito es que entiendan cada idea, no solo que las lean y se aprendan esto de memoria, sino que las vean, las apliquen a su vida y puedan razonar con respecto a la temática que estamos mirando. Entonces, entre las características, la principal característica sería el de tener una mente abierta. El de tener una mente abierta, esa característica, en conclusión, sería el de tener la capacidad de aceptar ideas de las demás personas, ¿cierto? Independientemente si esas ideas se nos contradicen, si las ideas... Perdón, arreglo la diapositiva. Listo, si esas ideas se contradicen o si consideramos que las demás personas están equivocados. El propósito de la mente abierta es aceptar cualquier crítica constructiva, cualquier opinión de los demás de una forma respetuosa. También hablamos del coraje intelectual. Este se enfoca prácticamente en exponer todas nuestras ideas o todos nuestros planteamientos independientemente pues, de las adversidades y también teniendo en cuenta el objetivo de la idea que estamos en ese momento desarrollando. Eso también indica el coraje intelectual, que tenemos que tener una posición firme en lo que pensamos, en lo que decimos y también defender nuestras ideas de una forma respetuosa y teniendo en cuenta pues las ideas que también nos expongan los demás. Siempre tiene que haber respeto en ese sentido. Miramos la agudeza. Esta característica nos da la habilidad o nos da la capacidad de detectar detalles que nos sirvan para enfrentar nuestras ideas frente a los demás. Listo, también podemos en esta agudeza perceptiva identificar algunos errores que nosotros tengamos al momento de pensar y también contrastar pues con la realidad que estamos viviendo en ese momento. Autorregulación. Esta autorregulación también va acogida de la mano, va muy pegada con el control emotivo. La autorregulación prácticamente es el aprender a controlar nuestras emociones, aprender a controlar lo que decimos, como mencionaba antes, independiente del
de lo que nos digan los demás. Por ejemplo, si yo opino algo sobre un tema determinado y la otra persona está en desacuerdo, este tipo de autorregulación o tipo de control emotivo nos ayuda a controlarnos, a respetar las ideas de los demás y en lo posible siempre llegar a un acuerdo de ideas con la otra persona. Y si no se llega a un acuerdo de ideas, lo importante es expresar nuestro punto de vista, pero de una forma respetuosa. ¿Listo? Vamos con cuestionamiento permanente. En este tipo de característica. Profe, yo le hago una pregunta. Sí, señor. ¿Ha cambiado de diapositivas? ¿Perdón? ¿Ha cambiado de diapositiva? No. Yo les estoy explicando aquí de forma como Excelente. resumida porque mira, te voy a cambiar acá. Acá está explicado con mayor detalle. ¿Listo? Entonces, si yo me pongo a explicarles cada concepto o leerles todo esto, creo que se nos va toda la clase. Entonces, les estoy dando como una idea general. Igual si hay alguna pregunta, me comentan ahora y de todas formas esta diapositiva las dejé ahí en el talón para que la leyeran, pero por el momento estoy explicando el cuadro, nada más no he cambiado de diapositiva, ¿listo? Igual ahora que termine esto del cuestionamiento permanente, vamos a ir a las dos últimas diapositivas que consisten en cómo desarrollar el pensamiento crítico y las características. De ahí les explico la actividad y terminamos la clase, ¿listo? Entonces, chicos, quedé en cuestionamiento permanente, ¿listo? Resumiendo, este tipo de característica se enfoca en que nosotros no busquemos explicaciones o razón de las cosas sin conformarnos con la información que se nos brinda. Es decir, que tenemos que profundizar y llegar a la verdad de las cosas y no solo procesar y asimilar la información. ¿Listo? Prácticamente el cuestionamiento permanente nos invita a comprender lo que nos dicen los demás, tener autorreflexión y también de ahí proponer nuestras ideas. Bueno, aquí como les decía, está explicada cada característica, está en una forma un poco más completa, pero lo que les dije son los aspectos claves prácticamente de cada característica del pensamiento crítico. Bueno, entonces dice aquí que cómo desarrollamos el pensamiento crítico. Tenemos que tener en cuenta este tipo de puntos, de ítems, para poder afianzarnos si es que no tenemos un pensamiento crítico adecuado al momento de exponer nuestras ideas. Y terminamos con las características de una persona con pensamiento crítico. ¿Listo? Entonces, como primer punto, para desarrollar el pensamiento crítico, en primer lugar tenemos que cuestionar, no dar las cosas por sentado, no asumir que la información que nos llega es confiable o incluso, por ejemplo, en este momento, todo lo que yo les estoy diciendo, toda la información que estoy compartiendo en este momento, ustedes tienen que decir en sus adentros o pensar y llegar como a la idea de, ¿será que el profesor me está diciendo la verdad? ¿Será que el profesor sí está hablando del tema? ¿Será que el profesor se está inventando eso? Entonces, ese tipo de pensamiento es un pensamiento crítico, ¿listo? ¿Por qué? Porque está cuestionando lo que yo estoy diciendo. Igual ustedes saben, chicos, por ejemplo, cuando miramos noticias, cuando vemos en internet o abrimos Facebook, hay cualquier publicación, siempre hay un montón de noticias que muchas veces no son reales, hay otras que son reales. Entonces, en ese aspecto uno tiene que desarrollar como esa habilidad crítica y no dejarse convencer por lo que primeramente uno lee. ¿Listo? Siempre indagar, siempre averiguar en otras fuentes, no basarse solo con el primer texto que nos comentan, sino siempre indagar con otros puntos de vista. Entonces, el segundo punto es establecer los objetivos que queremos conseguir. Es importante que creemos un plan de acción y también tener como la actitud de idear o plantear qué acciones o qué procedimientos debemos seguirlos para alcanzar ese objetivo. Estoy enfocado con el proyecto de vida. Por ejemplo, ustedes en este momento han de ya tener una idea sobre lo que quieren estudiar o sobre lo que quieren hacer. Incluso ahora que terminemos la clase, también deben tener ya pensado qué van a hacer, si van a ir a desayunar, si van a ponerse a estudiar.
¿Listo? Y eso pensado con el proyecto de vida, ustedes ya están analizando qué van a estudiar, qué carrera van a elegir, si les conviene o no les conviene, si es muy caro o no es muy caro, si esa carrera tiene viabilidad aquí en Colombia. Entonces es importante tomar un plan de acción y también tener en cuenta los procedimientos para alcanzar ese objetivo o esa idea que estamos en ese momento pensando. ¿Listo? También para desarrollar el pensamiento crítico tenemos que investigar información, argumentos, opiniones que no sean contradictorias. Tenemos que buscar ese tipo de argumentos e investigar, como les decía antes, si nos llega un tipo de información, investigar si esa información es real o si es falsa. Bueno, les decía al principio ser firmes con los argumentos, no pensar que uno tiene la razón absoluta, porque también nosotros nos podemos equivocar. También tenemos que analizar, evaluar los problemas por partes. Esto nos permite pues visualizar, analizar cada parte detalladamente para no sacar conclusiones apresuradas. ¿Listo? Y como última parte, miramos qué características debe tener una persona con pensamiento crítico. Entonces, una persona con pensamiento crítico, en primer lugar, tiene que tener una conexión con todo lo que le rodea y con todas las ideas que le están llegando en ese momento. Esa conexión se enfoca en tener empatía, en poder asimilar la información que nos está llegando, también compartirla de forma respetuosa. Es decir, la conexión significa un todo completo con respecto a lo que pensamos, a lo que decimos, la forma en la que aceptamos las ideas de los demás, etcétera. ¿Listo? También pues dice que la característica de una persona con pensamiento crítico, que la persona determina el grado de importancia de sus argumentos o de ideas. También le permite a la persona que sea capaz de reconocer argumentos, construye, analiza, evalúa sus propias ideas con respecto a las de otros, reconoce argumentos, es capaz de identificar errores, también inconsistencias en el razonamiento, tiene la capacidad de enfrentar los problemas de manera sistemática y consistente. Y como última característica, habla sobre que la persona es consciente y reflexiona sobre las propias creencias y valores. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a quitar un rato la diapositiva, les voy a indicar lo de la actividad y me van a comentar si tienen dudas, si no entienden el taller, para que en este momento, muchachos, ya que terminemos la clase, aprovechen la media hora que les queda de ética para que vayan adelantando la actividad, porque como les decía, es una actividad muy fácil. Es una actividad que yo creo no les, perdón, creo no les va a llevar mayor distribución de tiempo. Yo creo que lo han de hacer en unos 10 minutos, por mucho unos 20 minutos. Entonces déjenme les comparto aquí. Profe, Señor, no, ya la puso ahí. sí, se estaba buscando la lista. ¿Sí están viendo la pantalla todas? ¿Sí está bien? Sí, señor. Listo, entonces de acuerdo a lo que miramos hoy, chicos, les voy a hacer 3 preguntas. Esas 3 preguntas me las contestan en un documento de Word, como han venido trabajando con el profesor William, o también lo pueden hacer en un cuaderno y le toman la foto. No olviden siempre poner su nombre y ser pues ordenados en el momento de la entrega. No se olviden de justificar si es en un documento Word, porque pues chicos, como consejo les doy que siempre que uno presente un trabajo, también uno como profesor se basa en la presentación. Entonces, si tienen una buena presentación, eso ayuda a que el trabajo pues sea más agradable y tengan una mejor nota. Entonces lo Entonces, hacemos en documento Word.
Como ustedes prefieran, ¿es en un documento Word? Sí, señor, para que lo adjunten ahí en la tarea del Classroom. O si prefieren, lo escriben en un cuaderno y le toman una foto clara, ¿listo? Entonces, a ver, la primera pregunta es explicar con sus propias palabras la importancia del pensamiento crítico. Como les decía yo en la clase, eso nos ayuda pues a reflexionar, a analizar la situación, a llegar a tener mejores resultados en la toma de decisiones. Me pueden comentar lo que ustedes quieran, incluso lo que les estoy diciendo ya es como una pista para lo que ustedes deben contestar ahí en ese punto, ¿listo? La segunda pregunta prácticamente va enfocada con la primera. Les pregunto qué sucedería si las personas no tuvieran un sentido o un pensamiento crítico. ¿Qué pasaría en tu vida si tú no razonaras con respecto a tus decisiones? ¿Qué pasaría si la gente o el mundo no tuviera ese tipo de pensamientos y no reflexionaran sobre lo que hacen? ¿Listo? Y el tercer punto es un ejemplo. De acuerdo al ejemplo que yo les puse aquí, listo, ustedes tienen que decirme un ejemplo de un pensamiento crítico o de un momento que ustedes hayan aplicado en su vida diaria. Por ejemplo, en este caso, les voy a leer. Dice que Antonio es un joven de 17 años, ellos tienen una panadería familiar y comenta que el papá pues lleva haciendo pan tradicionalmente. Eso quiere decir pues que ya lleva pues muchos años en ese negocio, ¿listo? Entonces comenta que el papá está convencido de que la única forma para hacer crecer la panadería es trabajando más duro, es contratando personas que ayuden a realizar el proceso. Además tendrían que conseguir un local más amplio para poder hacerlo. Entonces este chico Antonio parte de la idea principal del papá, que es hacer surgir su negocio. Entonces él empieza a pensar, empieza a hacer funcionar su pensamiento crítico. Entonces él cuestiona las ideas del papá. Entonces él piensa y dice, ¿será que necesitamos un local más grande? ¿Será que necesitamos contratar más personal? ¿Cómo van a hacer para poder conseguir más panes? Entonces él, a raíz de todos esos cuestionamientos, empieza a investigar. Entonces comenta ahí que ahora está pensando en automatizar las tareas de la panadería, en hacerlas repetitivas. Incluso está pensando en idear un plan para hacer panes mientras duerme, es decir, hacer alguna máquina que pues mientras ellos estén descansando, la máquina continúe con sus labores, ¿cierto? Y también ha descubierto infinidad de posibilidades, desde la posibilidad de emplear herramientas existentes hasta la posibilidad de aprender robótica, programación, y concluye que no requiere de gran infraestructura y que esté en sus posibilidades poder hacerlo, ya que él es joven y tiene ganas de aprender. Entonces ustedes, chicos, me van a dar un ejemplo, algo similar a lo que hizo este chico Antonio. Ustedes, como ejemplo, para darles una idea, pueden contarme acerca de lo que ustedes han pensado estudiar o que han pensado acerca, por ejemplo, de la cuarentena, qué decisiones han tomado. Tal vez hay personas que dicen, yo me preocupo mucho por la cuarentena, por la infección, por el virus, y por eso decidí no salir, decidí cuidarme, decidí tomar vitaminas. Todo ese tipo de acciones que les estoy comentando son ideas críticas, pensamientos críticos que nos ayudan a tomar las riendas pues, de la situación en la que estamos viviendo. O me pueden contar acerca de los estudios que quieren seguir, o si ustedes tienen igual un negocio familiar y que han pensado para hacerlo producir. Todo eso es enfocado en el pensamiento crítico. ¿Listo, chicos? Entonces serían estas tres preguntas: explicar la importancia, qué sucedería si no tuviéramos el pensamiento crítico, y me dan un ejemplo. Les recuerdo, pueden hacerlo en un documento de Word bien organizado o pueden hacerlo a través del cuaderno, pueden escribir en el cuaderno y me lo entregan pues con una foto clara para poder leer lo que ustedes me están escribiendo. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda de lo que hablé en este momento, de la actividad? Profe, eh,
una pregunta. Entonces, en lo de la tercera pregunta, lo del relato, damos un ejemplo de un pensamiento crítico que nos haya sucedido en la vida y ya. Hola, ¿me puede repetir lo que me dijiste? Lo que pasa es que se desconectó acá. Que en la tercera pregunta Sí, damos un señor. ejemplo de un pensamiento crítico de nuestra vida. Claro, 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 de lo que ustedes hayan vivido, hayan decidido, incluso en el colegio, en su vida personal. Me describen algo así similar al ejemplo que yo les estoy dando ahí en el taller. No tiene que ser igual, ¿cierto? Sino es como para que ustedes se hagan a la idea. Me tienen que decir qué han vivido, qué han pensado, cómo han puesto a actuar su forma de reflexionar acerca de algo que ustedes quieran o hayan o estén pensando hacer a futuro. Es un ejemplo parecido al que yo les estoy diciendo ahí en el taller. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta, chicos? No se olviden, muchachos, de los que no lo han hecho, de anotar su nombre en el chat para el registro de asistencia. Listo. Entonces, si alguien tiene una duda, me la puede comentar por aquí, me la puede comentar por el chat. O, pues, si ya queda todo claro, pues ya quedaría solo a la espera de la entrega del taller y finalizaríamos ya con la clase. ¿Les parece? Bueno, listo, chicos. Entonces, finalizamos ya la clase de hoy, el tema del pensamiento crítico. Con ustedes nos miraríamos, ya sería, ya sería en 15 días. En 15 días la próxima clase, ya que la próxima semana hay receso estudiantil, ustedes tienen una semana libre. Entonces, por obvias razones no hay clases y nos miraríamos dentro de 15. En este caso, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? No, no. Vale, a ver, estoy leyendo listo lo de chicos. Aquí finalizamos la clase. Que estén muy bien, tengan una buena semana. Nos vemos en 15 días. Les pido, por favor, no se atrasen ahí con la tarea. Aprovechen, háganla de una vez, que las preguntas son muy fáciles, así no se les va acumulando actividades. Igual acerca de la chica que me comentan de Evelyn que no tiene internet. De todas formas, ella no tiene internet en todo este periodo, no tiene internet en este momento. No entiendo muy bien ahí. Porque si no tiene internet durante todo el periodo, sí recomendaría que se comunique con el director de grupo y le comente pues que se le dificulta para poder hacerle llegar la guía metodológica. Profe, ya no tiene internet en este momento. Vale, igual el problema en este caso, chicos, pues aunque en coordinación me dicen que tengo que estar pues muy exigente con lo de la asistencia, no les voy a exigir tanto con eso. No importa si se conectan o no se conectan mañana. Por ejemplo, si hay personas que tienen muchas faltas de asistencia, pero me están dando trabajos muy bien hechos, tienen buenas calificaciones, en ese momento podría enfocarme más en la calificación que en asistencia, listo, pero de todas formas, así falten, les pido que justifiquen eso y que también pues lo digan a sus directores de grupo, pues para no darse a malos entendidos. No entiendo, el plazo solo es hasta hoy de la tarea, no, el plazo lo que es, lo dejé hasta el 14 de octubre. Tienen muchísimo plazo para entregarla, listo, pero les digo que la presenten el día de hoy para que vayan agilizando porque el taller no es complicado, la verdad. Así se van deshaciendo pues de las tareas y no se les va acumulando. Era como un consejo nomás que lo presenten el día de hoy. Igual a la chica que no puede conectarse en este momento, pues le pido que si no se puede conectar ahorita, que lo haga más tarde, pero no aquí en el Meet, sino que ingrese al talón, igual ahí deje las diapositivas, dejé la temática
y que si puede que conteste las preguntas en el día de hoy para poder pues basarme en su calificación, más no en la inasistencia de hoy. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna otra pregunta de pronto? Vale, listo, muchachos. Espero No, profe, todo está claro. hayan entendido el trabajo. Yo sé que les va a ir muy bien. Entonces damos por finalizada la clase de hoy. Que tengan una buena semana, muchachos, y nos miramos en 15 días. ¿Listo? Listo, Listo, profe, hasta luego, muchachos, que muchas estén muy gracias. bien. Que esté bien. Que estén muy bien, chicos.